Cuando modelamos un edificio en altura, por lo general estructuramos las capas para trabajar de acuerdo a las partes principales que se distinguen en su forma, en su morfología, esto es, basamento, fuste y coronamiento. Sin embargo, con el propósito de lograr un modelo que contemple un render conceptual, hemos estructurado las capas desde lo que un observador podría percibir en la envolvente del edificio, como materiales constituyentes de la forma. Las losas, si bien son internas a la envolvente, podrían percibirse desde afuera a través de las superficies vidriadas. Luego, tanto el fuste como el basamento tendrán partes opacas y partes transparentes o que exhiban huecos en una piel que podría actuar como filtro o parasol atemperando el clima. Vamos a comenzar modelando en la capa predeterminada y luego vamos a cambiar los objetos de capa a la capa correspondiente a cada uno de ellos. Comenzamos en vista superior y vamos a trazar una planta compuesta por elipses, pero vamos a utilizar como un elemento auxiliar, entrando por la cascada rectángulo, un rectángulo desde centro y esquina del que conocemos cuál va a ser su longitud y su ancho. Y le vamos a dar 36, por 24. Vamos a verificar mediante el comando distancia si esta es la medida correcta y vamos a ver que acá tiene 36 y que acá tiene 24. Perfecto, entonces ahora vamos a ir a la cascada elipse y vamos a tomar esta opción, la que corresponde a elipse por esquinas, y vamos a tomar este vértice como primera esquina de elipse y este vértice como segunda esquina de elipse. Con lo cual tenemos aseguradas las dimensiones de esta elipse. Hay varios métodos para trazar elipses, pero este es uno de los más prácticos. Hecho esto, vamos a copiar esta elipse. Para ello, presionando en la flecha roja, con Alt, podemos poner la distancia exacta que queremos desplazar copiando esa elipse. Esta distancia sería 18 metros y vamos a borrar este rectángulo y con el comando recortar vamos a recortar una de las elipses hasta que nos quede parcialmente la otra. Entonces damos Enter, seleccionamos esta parte para recortar y esta parte para recortar. Esta es la figura que buscamos y vamos a unir estas dos curvas que por el momento están separadas para que se transformen en una curva única. Usamos el comando unir, seleccionamos el objeto a unir y la otra y queda una sola figura. Ahora vamos a hacer simetría, o sea, utilizando el comando reflejar, vamos a reflejar esta figura y vamos a desplazar esta figura de la derecha hacia la izquierda, simplemente seleccionando y con la flecha roja hacia donde está indicando vamos a poner el valor 36 para que nos quede esta figura finalmente. Ahora vamos a trazar un círculo concéntrico de 5 metros de radio, para lo que damos directamente el valor 5, para que este círculo tenga un diámetro de 10 metros y pueda constituir la base del núcleo de circulación vertical. A las otras dos curvas vamos a desplazarlas 3 metros hacia la derecha y 3 metros hacia la izquierda a la otra para que quede más proporcionado como planta general del edificio. Ahora tenemos tres curvas, dos sectores de elipse y un círculo que los vamos a extruir a distintas alturas. Primero vamos a extruir el círculo central, para ello vamos a verlo en perspectiva y el comando va a ser extrusión de curva plana, que lo encontramos en esta cascada, y le vamos a dar 108 metros de altura
hacemos un zoom extensión para ver en su totalidad lo que hemos logrado hasta acá. Podemos observarlo en vista sombreado para verlo mejor. Ahora vamos a extruir las otras dos curvas planas. Podemos también ingresar por teclado, extrusión de curva, seleccionamos la curva extruir, van a tener distinta altura, a esta la queremos extruir a 90 metros y a la otra la vamos a extruir a 72 metros. Volvemos a los cuatro visores haciendo doble clic en la pestaña perspectiva, vamos a la vista frontal, hacemos un zoom extenso y vamos a hacer doble clic sobre la pestaña frontal para ver en toda su magnitud el perfil del edificio. Vamos a trazar una línea auxiliar que haga un perfil de corte en el edificio de la izquierda y otra línea también para cortar el edificio o la porción de edificio de la derecha. Volvemos a los cuatro visores, pero sin salirnos del visor frontal, vamos a seleccionar esta curva para hacer extrusión de curva. En realidad es una recta y observen cómo al hacerlo desde la vista frontal podemos observar también en perspectiva que la extrusión es correcta. Lo mismo hacemos con la otra recta, también extruimos una distancia que supere el ancho del edificio y ahora sí vamos a el visor perspectiva, vamos a movernos un poco orbitando porque nuestro propósito es hacer un seccionamiento y para ello tenemos que acomodar estos planos de manera tal que abarquen todo el ancho de la porción de edificio que queremos recortar. Hagamos un movimiento acá y veamos si podemos operar con, por ejemplo, partición booleana y seleccionamos la superficie que deseamos partir. Sería esta, damos Enter y ahora nos pide que seleccionemos las polisuperficies de corte, que es esta, con lo cual tenemos dividido en dos el objeto. Volvemos a solicitar el comando partición booleana para trabajar con el otro objeto, seleccionamos la superficie a partir, damos Enter, seleccionamos la superficie de corte, damos Enter y observamos que también ha ocurrido lo mismo. Ahora procedemos a borrar aquello que no nos interesa, por ejemplo esta porción de acá y los dos planos, incluidas las curvas que han servido como elementos auxiliares. Si observamos esto, tenemos dos objetos todavía que se intersectan acá al medio y lo que queremos en realidad es unir estos dos objetos. Entonces vamos a utilizar el comando unión booleana donde seleccionamos esta superficie y esta otra superficie y damos Enter y ahora si tocamos en cualquiera de los puntos de este modelo vamos a encontrar que estos dos objetos constituyen uno solo. Ahora volvamos a los cuatro visores para modelar el basamento. Entrando por la cascada creación de sólidos vamos a utilizar la opción cono truncado. En vista superior nos vamos a centrar acá y vamos a trazar un círculo que abarque toda la planta del edificio. Esta sería el primer radio para una de las bases del cono y vamos a darle, podemos observar acá simultáneamente en los otros visores qué es lo que está ocurriendo, vamos a darle un vértice que esté por debajo del edificio en vista frontal y vamos a abrirlo de esta manera. Pasamos a vista frontal, hacemos un zoom extensión para observar todo lo que tenemos, hagamos una línea auxiliar a la altura de la base del edificio y vamos a hacer una copia de esta línea auxiliar a 18 metros por debajo en modo ortogonal, con lo cual vamos a utilizar esta línea como línea de recorte. Entonces, seleccionamos el objeto a recortar, primero pedimos el comando recortar,
Seleccionamos los objetos de corte, damos Enter y el objeto a recortar pulsando en la porción que queremos eliminar. Entonces, estas líneas auxiliares las podemos borrar y tenemos en perspectiva esta situación donde aparece el edificio apoyado sobre el basamento. Hasta aquí hemos trabajado en la capa predeterminada. Ahora vamos a trabajar en la capa losas y mediante el comando que se llama contorno vamos a trazar los contornos del basamento y del fuste. Seleccionamos los objetos para los contornos, que son justamente el basamento y el fuste, damos Enter y nos pide el punto base para el plano de contorno. Le vamos a dar el punto 000 y el punto que va a determinar la dirección perpendicular a los planos de contorno, que va a ser el punto 00100. Damos Enter y nos pide la distancia entre los contornos y aceptamos que sea 3,60, que sería la distancia entre dos pisos terminados entre dos entrepisos. Con los contornos todavía seleccionados, vamos a hacer una extrusión de curva para dar los espesores de las losas. Y esos espesores de losas van a tener, por ejemplo, 0,30, la opción sólido sí, ambos lados no. Y veamos qué es lo que pasa si nosotros escondemos la vista predeterminada. Tenemos este objeto en donde se observan solamente las losas. Ahora vamos a desfrizar la capa predeterminada y vamos a poner activa la capa núcleo. Vamos a tomar el objeto correspondiente al núcleo y lo vamos a cambiar de capa. Entonces, vamos acá, cambiar capa de objeto, damos Enter, el color para distinguirlo podría ser otro, y ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a hacer una copia del núcleo a una distancia determinada para no perder su modelo, su modelado. Entonces, presionando Alt sobre la flecha roja, por ejemplo, damos 50 y hacemos una copia que está a una distancia conocida entre el núcleo original y esta copia. Sabemos que si necesito retornar con este objeto a la posición original, tengo que darle menos 50 y va a volver acá. ¿Para qué hacemos eso? Porque necesitamos restarle a las losas el espacio ocupado por el núcleo. Entonces, observemos, si desfrizamos la capa predeterminada, el núcleo está atravesando a las losas, pero a la vez hay una intersección acá entre el objeto losa con el núcleo. Por lo tanto, vamos a hacer una diferencia booleana donde las polisuperficies desde las que vamos a sustraer son las losas, todas. Damos Enter y ¿con qué vamos a sustraer? Con el núcleo. Entonces ahora ha quedado el hueco del núcleo resuelto. Pero al núcleo lo tenemos que retornar a ese lugar. Entonces seleccionamos, picamos en la flecha roja y damos menos 50, que era una distancia conocida en la que se encontraba el núcleo. Ahora desfrizamos la capa predeterminada y vamos a activar la capa vidrios. Podemos, en este caso, también frizar la capa losas y frizar la capa núcleo para poder trabajar con la superficie que nos interesa de los vidrios. Y haciendo Control Shift vamos a seleccionar esta superficie y vamos a hacer desfasar superficie y lo vamos a hacer, observemos acá, una distancia de
0,20 por ejemplo, vamos a hacerlo hacia afuera, al desfasado. Observemos la flecha, están indicando que va hacia afuera, entonces no invertimos. Vamos a hacer que sea un sólido, sí, que la esquina termine en punta, que la tolerancia sea 0,01, está todo bien, y le damos entrada. Orbitamos el objeto y hacemos lo propio con la otra superficie, la que se encuentra en el lado opuesto. Hacemos Control Shift, seleccionamos, hacemos desfasar superficie y con los mismos valores damos entrada. Entonces lo que hemos obtenido hasta acá es dos superficies vidriadas. Ahora vamos a hacer una pequeña operación para ver el material. Dentro del el listado de capas tenemos una columna que dice material. Ahí podemos asignar un color determinado, por ejemplo le demos cian, aceptamos, un acabado brillante, se trata de vidrio, le damos un poquito de brillo, reflectividad, le demos algo de reflectividad y demos una transparencia del 50 o 55% aproximadamente. Aceptamos, y para poder observar esta transparencia y a través del vidrio ver las losas, que era algo que habíamos planteado, pongamos losas y hagamos esto en modo renderizado. El motivo por el que no se ve bien la transparencia, si hacemos un acercamiento vamos a notar eso mejor todavía, se debe a que en esta parte de la superficie hay una superposición entre lo que está modelado en la capa predeterminada y lo que está modelado en la capa vidrio. Si frizamos la capa predeterminada, incluso si le damos un poquito más de transparencia en la columna material a la parte de vidrio, lo vamos a observar con mayor claridad. Tampoco nos está ayudando el acabado brillante, que es demasiado fuerte. Podemos a lo mejor disminuir la reflectividad y vamos a hacer un orbitado y vamos a notar que ahora sí, a través del vidrio se notan las losas. Ahora vamos a trabajar con los muros. Para ello desfrizamos la capa predeterminada y activamos la capa muros. Observemos, podemos incluso desfrizar la capa losas para que no nos moleste y vamos a hacer una selección con Control Shift de las porciones de muro que nos interesa trabajar. Serían todas estas, Control Shift. Y en ese caso a los muros los podemos trabajar también con un material, por ejemplo le demos un color rojo para que se observen y bien empecemos a modelar. Vamos a darle un poco de acabado brillante y un poco de reflectividad, pero nada de transparencia, y vamos a aceptar. Entonces, a estos elementos seleccionados, lo primero que tenemos que hacer es hacer un desfasaje de la superficie. Por ejemplo, empecemos con este, desfasar superficie. Veamos que sea hacia afuera y que sea un sólido sí. La distancia le vamos a dar un poco más que al vidrio, le vamos a dar, por ejemplo, 0,30. Y cuando lo tenemos seleccionado le damos entrada y ya observamos que por lo menos esta parte tiene las características perceptivas que deseamos. Lo mismo hacemos con el otro volumen. Control Shift, seleccionamos esto, hacemos desfasar superficie hacia afuera y con los mismos valores, damos entrada. Observemos si del otro lado también ha ocurrido lo mismo. No, está faltando. Entonces seleccionamos con Control Shift, hacemos desfasar superficie con los mismos valores hacia afuera. Si ahora frizamos la predeterminada y activamos losas y activamos vidrio, podemos observar que va tomando forma con muros, con vidrios, con losas que se ven.
podemos mejorar esa percepción cambiando, por ejemplo, el color de las losas a algo más como, por ejemplo, un verde cemento. Y ahí tenemos lo que va quedando. El núcleo también podríamos darle un color semejante al que hemos venido trabajando en el modo sombreado. Podría ser un naranja. También le demos algo de reflectividad y algo de acabado brillante, no mucho, nada de transparencia, aceptamos y ahí tenemos lo que va quedando. Ahora activamos la capa predeterminada y vamos a posicionarnos en la capa pieles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un desfasaje de la superficie del basamento. Haciendo Control Shift seleccionamos esta superficie y vamos a desfasar superficie. En este caso lo vamos a hacer una cantidad 2 metros. Lo que estamos por hacer es una piel que no tenga espesor tan grande como 2 metros, sino que esté a una distancia de 2 metros. Pulsamos Enter y a esta piel la vamos a recortar trazando una elipse en la capa predeterminada en vista frontal y extruyéndola. Por lo tanto, vamos a buscar el comando extrusión de curva plana cerrada, vamos a seleccionarla la curva, damos Enter y en el momento que estamos por hacer la extrusión, para verlo mejor, podemos pasar a la vista en perspectiva. Acá estamos viendo cómo se extruye. Cubrimos todo el objeto, desplazamos como para asegurarnos que la extrusión ha sido lo correcto y vamos acá a hacer una diferencia booleana entre las superficies. La que voy a sustraer es esta, doy Enter y con la elipse extruida hacemos el corte. Ya podemos borrar la elipse auxiliar y trabajar ahora con la superficie vidriada del basamento. Activamos entonces, aseguramos que esté activada la capa vidrios y hacemos con Control Shift la selección de esa superficie y le damos con el comando desfasar superficie un espesor de 0,2, sólido sí, le damos entrada y hacemos cambiar capa de objeto. Si lo trabajamos ahora en modo renderizado, podemos observar cierta transparencia, la vamos a ver mejor si sacamos la capa predeterminada. Perfecto. Entonces, esto sería lo que va quedando del edificio. Podemos trabajar la piel con perforaciones o con algún tipo de textura. Lo vamos a hacer en un nuevo instructivo, en un nuevo video.